Buen día a todos. El objeto de este video es para realizar una retroalimentación correspondiente al tema de la semana número 8 que hemos denominado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero realmente, ¿qué es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Algunos autores lo definen como aquella rama del derecho o aquella disciplina del derecho internacional público que tiene como objeto o que tiene como finalidad primordial la protección de los derechos humanos o de estos derechos que son invívidos o que son propios del ser humano por su simple condición de ser persona o por su simple condición de ser humano frente a las atrocidades o a las violentaciones que son producidas normalmente por el mismo Estado o por sus instituciones o por sus autoridades y en algunos momentos por las mismas personas. El derecho internacional humanitario es una rama joven del derecho internacional público, es digamos la rama más novel o la rama más jovencita del derecho internacional público, pero esto no significa que sea la menos próspera o la menos rica en contenido, debido a que a la importancia que tiene la protección de los derechos humanos en el contexto internacional, esta tiene un gran bagaje tanto en el compendio doctrinario como en el uso de principios o en el mejor de los casos con la producción de tratados internacionales que se dedican a la protección y a la tutela de derechos humanos que son inigualables o son importantes. En este orden de idea podemos decir que su origen data a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, o su proceso más álgido se da a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio el 10 de diciembre de 1948, y de ahí en adelante ha sido un devenir continuo y constante de nuevas producciones y de nuevos reconocimientos o de una búsqueda por una equidad con respecto al uso y al disfrute o al desarrollo integral de los derechos humanos. En este orden de ideas, el derecho internacional de los derechos humanos también se encarga de crear sistemas de protección. En este orden de ideas encontramos un sistema universal. Este sistema universal es creado a partir de procesos convencionales de Naciones Unidas que se le conocen como mecanismos convencionales de protección de derechos humanos. Y también existen los mecanismos no convencionales, o son aquellos que no surgen de convenios o de tratados internacionales, sino que nacen de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Pero no solamente contamos con estos mecanismos convencionales y no convencionales de Naciones Unidas, sino que cada región del continente o del mundo tiene su propio sistema. En este caso podemos mencionar tres sistemas regionales que son muy importantes: el sistema europeo, el sistema de protección europeo de derechos humanos, que surge a partir de la Convención de Roma de 1950 y que crea dos institutos o dos organismos muy importantes: la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hay un gran cambio, debido a que en el sistema europeo ya la persona tiene la posibilidad de poder interponer sus quejas directamente ante la Corte sin necesidad de pasar por la Comisión como un filtro previo. También tenemos el sistema interamericano, que es el que nos interesa a nosotros, debido a que nace a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, que da paso a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, como ya vimos en sesiones anteriores, la Corte Interamericana surge o entra en funcionamiento a partir de 1979 y ha sido un gran referente con respecto a la concepción de los derechos humanos en el continente americano. Y también tenemos el sistema africano, que es el más joven porque data de 1986, a través de la famosa Carta de Banjul
o la Carta Africana de Derechos Humanos. En este sentido, los derechos humanos se encuentran siempre en constante cambio y tienen tres principios que son muy importantes. O los principios claves del derecho internacional de los derechos humanos son el principio de la dignidad humana, es decir, como un punto neurálgico que se debe de buscar siempre la dignidad de la persona como el parámetro primordial o como la luz o la línea conductora para el desarrollo de esta rama o de esta disciplina. También se habla del derecho o del principio de igualdad, es decir, ver a todas las personas por igual, pero también no solamente verlo dentro de un principio de igualdad distributiva o de una justicia distributiva, sino que también de un contexto que vaya más encaminado a la equidad. Y sobre todo el principio de la no discriminación, es decir, que por ningún momento podemos discriminar a una persona por condiciones de nacionalidad, de raza, de sexo, de opinión política o ideología religiosa, discriminarlo en el disfrute y en el desarrollo de sus derechos humanos. También se habla de los principios primordiales o de las obligaciones primordiales en todos los textos, que es la obligación de respeto y la obligación de garantía. Es decir, que los estados están obligados a respetar en todos los derechos de las personas, sin importar su condición socioeconómica, cultural, etcétera, etcétera. Y también tienen la obligación de crear los mecanismos correspondientes para poder permitir el disfrute integral de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, su sexo, su orientación sexual, su nacionalidad, su ideología política o su ideología religiosa. Ahora bien, antes de terminar esta cápsula, quiero invitarlos a que lean el contenido que se encuentra en el formato PDF y que por favor consulten toda la bibliografía que se les pone a su disposición en esta página y también que participen de forma colaborativa en el desarrollo de la resolución de la guía. Felicitarlos por su desempeño y que sigan de esa misma forma y los veo para la siguiente semana. Buena suerte y éxitos a todos.